Regresamos a esta segunda parte de la entrevista con Hugo Cabrera, para Sin Permiso. Vamos a platicar ahorita un poquito más de lo que es la historia, de lo que es de las vivencias de Hugo Cabrera, quien ha sido un destacado colonense, quien ha sido un destacado político en Querétaro, pues desde ya que 30 años. Más. Y nos vas a platicar un poquito sobre todo este tramo de, pues desde que acabó el Querétaro hegemónico hacia lo que nos lleva a la actualidad. Si nos puedes platicar un poquito, dices que ya habías intentado ser diputado local, sí, en el 2000, pero te cerraron la puerta. Desde, bueno, si soy fiel a los datos, desde el 88. O sea, antes de ser presidente municipal yo había querido ser diputado local, de hecho, tenía 22 años, es cuando aparezco por primera vez en la boleta electoral como suplente de diputado local, del doctor Juan Ricardo Jiménez Gómez, jurisconsulto muy importante en nuestro estado, maestro mío en la Facultad de Derecho, de Metodología Jurídica, a quien le tengo un gran aprecio. Fui suplente de él, fue para lo que nos alcanzó, no me dejaron llegar en esa ocasión y después fueron una tras otra hasta que 2003 se abrió la consulta a la base. Y sí, 2003 ya estamos hablando de la alternancia del segundo gobierno. Fíjate este dato, David. Llego a ser diputado local cuando pierde por segunda vez nuestro amigo Eliseo Fernando Ortiz Arana. Es decir, se perdió el Ejecutivo del Estado y algunos distritos sí ganamos, entre ellos tu servidor, que era el 13º en ese momento, Tolimán, Colón, Peñamiller. Entonces, lo que decía yo hace un momento, tenemos que tener la capacidad de resiliencia, porque si yo me quedo arrinconado con la estructura mental del PRI hegemónico, pues me quedo acalambrado y digo, no, pues ya está gobernando el PAN, ya es el segundo, porque ya había estado el ingeniero Loyola, después del licenciado Burgos, y nos toca la competencia electoral fuerte, tan es así que, bueno, pues gana Acción Nacional con el licenciado Francisco Garrido, y nosotros afortunadamente ganamos primero la consulta a la base, que es, como lo que me dio oportunidad para competir, y después la elección constitucional, y después pues nos toca otra vez batallar, porque después de la diputación local que yo aspiraba y tenía condiciones para haber sido candidato a presidente municipal, no hubo el eco en la dirigencia estatal. Creo que de las cosas que yo tengo que reconocer como un error, porque yo creo que hay que ser muy transparentes en esto, un error fue haber aceptado ser candidato a diputado federal en 2006, cuando ya Acción Nacional tenía muy planchado el panorama, y yo acepté de último momento la candidatura que no se cristalizó con el triunfo, ganó Acción Nacional. Bueno, de todas maneras... ¿Contra quién nos recuerdas un poco? Sí, claro, contra el licenciado Ignacio Rubio, en paz descanse, que había sido presidente de los peregrinos al Tepeyac y que traía 4 meses ya de trabajo. Y además en ese 2006, para quienes no ubican eso, en el PAN hubo mucha controversia por las candidaturas federales, hubo mucha competencia, menos en ese distrito. Ahí salió sin mayor problema el licenciado Ignacio Rubio, en paz descanse, y yo no debía haber aceptado esa candidatura, debía haber, ya que no se dio lo de Colón, debía haber concluido sin mayor problema la legislatura del Estado. Entonces te dejaron un poquito la puerta libre porque ya la veían perdida. Pues bueno, yo creo que no me pusieron tampoco un arma para forzar, pero sí vivía el PRI momentos muy difíciles, no tantos como lo de ahora, pero hablamos de 2006, cuando se perdió, cuando por primera vez, este dato es importante, cuando por primera vez el PRI se fue a tercera fuerza. La elección presidencial que encabezó Roberto Madrazo, la candidatura presidencial. Entonces no fue fácil. A nivel nacional fue cuando se reduce la bancada de San Lázaro terriblemente.
y luego viene el pleito fenomenal entre Bester Gordillo y Roberto Madrazo, en fin, una serie de cosas que se dieron a nivel nacional y que pues obviamente tuvo efectos en todas las entidades. Eso a mí me permitió, pues insisto en esta cuestión de darle cauce a mi interés, pues de voltear hacia otros horizontes, y es cuando estoy en Durango, me invita el gobernador del estado, en ese entonces, que había sido compañero mío en las filas juveniles, Ismael Hernández Deras. ¿Con qué cargo, para quienes no saben? Fuiste jefe de staff, ¿no? En Durango, primero me fui a tareas partidistas, que me permitió estar en la elección interna, que cumplí con la misión porque se ganaron 8 de 10 municipios, se ganaron los 2 distritos locales. Luego de ahí me fui a Baja California, a la elección cuando Hank pierde la gubernatura, perdón, en Baja California, pero nosotros la encomienda que nos hicieron en Ensenada, se ganó uno de los 2 distritos, y luego nos fuimos a Veracruz, a las intermedias de cuando el gobernador era Fidel Herrera, y ahí sí fue carro completo, y ahí me tocó estar en el norte de Veracruz, en la zona de Poza Rica, Castillo de Teayo, ahorita se me escapa el otro municipio, pero en aquella región Totonaca del estado de Veracruz, y después regreso a Durango y soy coordinador de enlace político con los municipios, sí en la jefatura de la gobernatura, ahí dependiendo directamente con el gobernador y el jefe de gabinete. Entonces, ahí estuvimos, y después regresamos a Querétaro cuando nos invita mi amigo el exgobernador Calzada a participar en la campaña. Ahí es un momento en donde se fortalece bastante el PRI, ¿no? O sea, hubo una recuperación bastante grande en el 2009, porque pues incluso se veían condiciones adversas, o sea, no se veía claramente que fuera a ser un triunfo del PRI, y se da una recuperación de la gobernatura después de dos sexenios. Exacto. Esto estamos hablando del año 2009. 2009, la verdad es que fue un gran candidato, se conformó un equipo en todo el estado que traía muy puesta la camiseta. Nosotros hicimos la chamba en San Juan del Río, fue donde nos encomendó el candidato, ahí los resultados fueron muy buenos, alcanzó para que ganara el candidato a presidente municipal, Gustavo Nieto, se ganaron las diputaciones locales, los 2 distritos locales, se obtuvo una excelente votación para José Calzada, solamente la Diputación Federal fue la que no alcanzó, pero la verdad es que se dieron muy buenos resultados, y eso al final de cuentas me permite a mí retomar pues, esta nueva etapa que fue consecutiva hasta el 2021 prácticamente, en donde estoy de subsecretario de Desarrollo Político, de la Secretaría de Gobierno, desde prácticamente me integro desde el equipo de transición del gobernador Garrido, gobernador Calzada, y participamos en la Subsecretaría de Desarrollo Político, siempre con la inquietud del tema político electoral, y ahí es cuando soy pues prácticamente candidato a diputado federal, pero una vez más tengo que tener ese punto en donde a veces se ha exagerado o se exageró dentro del PRI, y que hoy ya no funciona, siendo francos, que es una disciplina a ultranza. ¿Por qué lo digo? Porque me toca a mí, a 48 horas de arrancar mi campaña a diputado federal, viene una resolución sin precedente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y hay relevo por el género. Y entonces entra mi compañera de fórmula hasta ese momento, la licenciada Elvin Bárcenas, de Pedro Escobedo. Ella se queda con la posición de propietaria, y al final afortunadamente gana, y yo me quedo prácticamente un año pues apoyando algunas tareas, entre otras a mi amigo Roberto Loyola para la presidencia municipal, pero una participación muy modesta, y ya enseguida viene la posibilidad de ser delegado federal de la SEDATU, diputado federal, y bueno, pues todo lo que ya
es más conocido. En la parte anterior de esta entrevista dijiste que no pudieras ser cercano al PAN. ¿Por qué no pudieras ser cercano al PAN o por qué no pudieras integrarte? ¿O por qué ves tan anómala esta conformación de esta alianza que están generando el PRI y el PAN? Porque me parece que es una alianza que lo único que se busca es un pragmatismo a toda costa, en donde además el PRI juega un papel, y lo digo con toda la responsabilidad, de rémora. Es una rémora, y más en Querétaro. Yo decía del Sirio Pascual, o sea, no veo condiciones para que realmente me digas más de 2 distritos o más de 2 municipios en donde se pueda ganar el PRI yendo solo. Entonces, ideológicamente me refiero al PRI de lo que aprendimos o de lo que yo me formé en el 79, 81, en esa parte, es totalmente distinto. O sea, la parte doctrinaria de Acción Nacional con la doctrina del PRI me refiero, insisto, del PRI que defendía el nacionalismo revolucionario, que defendía la soberanía popular, que era un partido de causas, que era un interlocutor entre la sociedad y el gobierno, o entre las necesidades de la sociedad y el gobierno, hoy está diluido. Entonces, insisto, en Acción Nacional yo no tengo enemigos, tengo muchos amigos, puedo decir, incluso conocidos, y hay una buena relación interpersonal. Pero la postura ideológica del PAN, la postura ideológica del PRI, del PRI auténtico, dista mucho del PRI que hoy encabeza Alito Moreno. ¿Crees que, por ejemplo, cómo ves, por ejemplo, esta situación? Nos acaban de platicar que en Querétaro, para esta alianza, el PRI irá en 2 distritos, de las 15 diputaciones, irá en 2 distritos. Y pues del PRD ni siquiera se señala, ni siquiera se figura cómo estará o cómo estará conformado. Eso pues ¿consideras que refuerza un poquito el argumento que acabas de señalar? De que pues simplemente van como que con una necesidad de sobrevivir el PRI. Sí, pues, y esa es la palabra, o sea, el PRI necesita lograr permanecer en el espectro electoral, no perder el registro, y en gran medida esta es la apuesta principal. Entonces, de 15 distritos que vaya en 2, pero no sé si te refieres a 2 encabezando o solamente 2 solos el PRI, ahí habría que... Solo 2, en la alianza que van a llevar a cabo con el Partido de Acción Nacional, solo van a tener 2 posiciones entre los encabezados. Sí, pues, es que yo creo que esto es como cualquier juego de azar. Cuando te sientas en una mesa y vas a jugar y dices, a ver, ¿cuánto traes tú? Y presentas una cantidad respetable, y otro de los jugadores pues saca un billetito de 20 pesos. Pues no puedes competir a la par. Al final de cuentas, incluso, no, esto es Vox Populi, hay mucha resistencia del panismo de llevar al PRI. O sea, entiendo que es una indicación desde la cúpula. Desde las cúpulas, para no descomponer el cuadro a nivel nacional. Pero realmente el PAN queretano está muy poco convencido, y lo veo en Colón, en donde el PAN está haciendo todo para no ir en alianza con el PRI. Pero seguramente será de las posiciones que ceda para no descomponer el tablero, ¿no? ¿Crees que el PRI pueda descender aún más? Claro, sí, claro, sí, pues muestra de ello son los números, y que está en una situación verdaderamente, insisto, y lo digo con mucho respeto, de vías de extinción. ¿Ves cercana la pérdida del registro para el PRI? Yo creo que por las condiciones de esta alianza, o sea, de esta alianza apenitas librarán
Pero habrá municipios, ya hay municipios en donde no tenemos representación en el cabildo. En varios de los ayuntamientos seguramente habrá de caer el PRI a tercera o cuarta fuerza. O sea, ya es un partido testimonial. Veamos qué ha pasado. Ya no tenemos un diputado federal priista. El último de mayoría fue tu servidor a propósito. No tenemos senador de la República. No hay diputado de mayoría en esta legislatura. Entonces, pues eso te habla, y además, si nos vamos a lo macro, el PRI hoy gobierna el 5% de la población de este país, desde la perspectiva de los ejecutivos estatales. Me refiero a Coahuila y Durango. Y lo que dije al principio, en la otra parte de la entrevista, hoy el PRI fue incapaz de tener un cuadro, hombre o mujer, que fuese candidato a la presidencia de la República y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Así las cosas. Bueno, con esto dejamos esta segunda parte. Vamos a continuar el día siguiente para esta entrevista con Hugo Cabrera. Vamos a continuar ya sobre la situación más presente, la situación actual y cómo esto va a repercutir, pues, ya en este año, en este presente 2024, en donde veremos las acciones, en donde será un año crucial para muchos partidos aquí en Querétaro.